Hola, buenos días. Vamos a presentarles el tema de tamizaje del cáncer de la mujer. Considerar que el cáncer de la mujer a nivel mundial sigue teniendo muchos problemas de salud pública. Estamos hablando en este momento de dos cánceres que son los más comunes, como es el cáncer de mama y el cáncer de cervix, que independientemente de las regiones de nuestro continente o de los diferentes lugares del mundo, guardan un número o un lugar diferente, donde hay algunos países que expresan tener su tasa más alta en cáncer de mama y otros países más alta en cáncer de cervix. Hay algunas cosas que se presentan en esta situación, hablando pues de que los países desarrollados o los países subdesarrollados pues no tienen un impacto en salud, hablando de el tamizaje, del tratamiento, del diagnóstico, y pues bueno, se ve reflejado en la mortalidad que van presentando cada país. En el caso de los países desarrollados con cáncer de mama, ellos vienen haciendo una disminución de la tasa de mortalidad, ya que tienen un tamizaje donde tienen una identificación de las pacientes en estadios tempranos, hablando de estadio 0, estadio 1, y que pueden brindar un tratamiento menos agresivo, menos costoso, con más pronóstico bueno en el sentido de la sobrevida de las pacientes. Y bueno, y que hay otros países que a pesar de tener un tamizaje establecido, pues todavía no brinda el resultado que queremos tener cuando encontramos a pacientes en estadios avanzados, ¿no? Que requieren de un mayor manejo o un mayor protocolo para el manejo, hablando de cirugías, quimioterapias, radioterapias, y que de todas maneras la esperanza de vida a veces se ve mermada con una tasa de sobrevida disminuida. En nuestro país lo hemos reflejado, ya no digo Estados Unidos, por ejemplo, donde tienen una infraestructura de salud muy diferente a la de nosotros, pero aquí mismo vemos esas diferencias donde las mujeres que son atendidas en la zona norte, por ejemplo, su mayor frecuencia de cánceres pues es el cáncer de mama. Y en la zona sur del país, el cáncer de cervix. Entonces, en nuestro mismo país vemos esa diferencia porque intervienen otros factores sociales, económicos, de cultura, de muchas situaciones pues que van a hacer que la tasa de uno o de otro cáncer pueda estar afectada. Vacunación, por ejemplo, donde no aceptan vacunación, presupuesto de los estados, protocolización de tamizajes en algunos estados de la República, donde a veces no hacen detección de PCR. Entonces, todas esas diferencias, a pesar de que estamos hablando de un mismo país, pues hacen la diferencia en relación a esto. Y bueno, quiero comentarles que hablando del cáncer de la mujer, pues no solamente es el cáncer de mama y el cáncer de cervix, tenemos otro tipo de cánceres que también involucran la salud de las mujeres a nivel mundial, como es el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio y menormente el cáncer de vulva o de vagina, pero que no dejan de también estar presentes en la situación de conocer los cánceres que hacen esa diferenciación entre los hombres y las mujeres, hablando de este tipo de tumores. Bueno, pues el cáncer de mama y el cáncer de cervix en nuestro país está protocolizado en unas normas oficiales donde todos debemos de conocerlas, y para el cáncer de mama tenemos a la norma 041, al cáncer de cervix 014. Y bueno, quiero comentarles que la norma 041 fue publicada en el 2002 y recibe una modificación en el 2011 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, y que se implementaron guías de práctica clínica que a nivel mundial cada país tiene sus guías de seguimiento o de recomendación de acuerdo a la evidencia o la medicina basada en evidencias. Y bueno, la de nosotros fue publicada en el 2011 con una modificación o actualización para el 2017. En el caso de la norma 014, que es la del cáncer de cervix, pues fue publicada en 1994 con una modificación en 1998. Han pasado ya varios años, más de 20 años, en donde esta norma que habla para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica de cáncer de cervix, pues no ha recibido ninguna modificación más. Sin embargo, tenemos la publicación de la guía de práctica clínica del manejo de la paciente con cáncer de cervix en primer nivel de atención,
la cual fue publicada en el 2008 y tuvo una actualización para el 2011, que ya para estas fechas, pues ya también ya pasaron más de 10 años. Sin embargo, bueno, esas actualizaciones tendrán que estar empujadas por el área médica en base a todos los descubrimientos y toda la interpretación que hacemos de ambos cánceres. Y bueno, en esta presentación que les tengo preparada, vamos a hablar prácticamente nada más de cáncer de mama y de cáncer de cervix, encontrando pues que tenemos días internacionales para recordar o para hacer alusivo al cáncer de mama en octubre y al cáncer de cervix en el mes de marzo. Bueno, hablaremos ahorita del cáncer de mama. Es muy importante identificar que tenemos que hacer una promoción para la detección oportuna del cáncer de mama y que esta promoción debe de incluir múltiples factores o múltiples actividades que tenemos que hacer, como es la autoexploración, el examen clínico y la mastografía. En esta prevención primaria es bien importante tener identificados los factores de riesgo que en otras de las presentaciones que van a tener mis compañeros se los harán saber y que ustedes bien conocen, como tener características en relación a tener obesidad, tabaquismo, uso de hormonales por mucho tiempo, menarca temprana, menopausia tardía, etcétera. Pero es muy importante que empecemos a tener esa autoexploración desde los 20 años. Muy importante reconocer desde que tenemos el cambio de la telarca en la pubertad, pues es importante que también las niñas empiecen a conocer esos cambios que va a tener su glándula mamaria y que estén familiarizadas y que estén también con esa buena comunicación con sus padres ante alguna alteración o lesión antes de esta edad. Pero la autoexploración la vamos a recomendar a partir de los 20 años con el objetivo de sensibilizar a las mujeres sobre el cáncer de mama y que tengan ellas un mayor conocimiento de su cuerpo, lo hagan de manera mensual, posteriormente a terminar el ciclo menstrual de 3 a 7 días después de su menstruación y que ante alguna situación de cambios en su característica de la mama, pues acudan a recibir una atención médica o soliciten una atención médica temprana. Hay personas que a pesar de conocer esta información, de hacerlo, toca la bolita, se espera, se hace una pomadita, un pomendito, esto y el otro, y hasta después de 2 a 6 meses anda buscando la atención médica. Y pues es importante que ellas sepan que tienen que recibir atención temprana y que no siempre va a ser una tumoración a la mejor maligna, que es muy importante que pierda ese miedo a tener que acercarse a los servicios de salud porque ya consideran que van a tener algo malo. El examen clínico tendrá que ser efectuado por el personal de salud capacitado, médicos, enfermeras, especialistas, que lo estén practicando cada año a partir de los 25 años. Y que llevemos como un récord donde la paciente tenga su registro, esté acudiendo a las unidades de salud y tenga su evidencia de su exploración clínica, hablando pues del personal de salud. En el caso ya de las mujeres que tienen a partir de los 40 a 69 años, es importante un estudio complementario para la identificación o para la detección oportuna. En este caso, la mastografía sigue siendo el estándar de oro para el tamizaje en la población sana, donde podemos evidenciar que la mastografía, por su costo-beneficio, sigue siendo el estudio para poder hacer un tamizaje en la población. Esta deberá de llevar un control de calidad adecuada en la toma, en el estudio radiológico que hacemos y en la interpretación que tiene el estudio. Por eso es muy importante que también revisemos el estudio. Casi siempre tenemos la costumbre de irnos directamente al papelito donde nos hacen el reporte del resultado y con ese resultado ya decimos que está bien. No la exploramos, no la identificamos factores de riesgo y eso hace que podamos tener ahí una omisión en tener un diagnóstico oportuno. Continúa siendo la mamografía, decíamos, el estudio estándar. Sin embargo, hay otros estudios que también nos pueden apoyar para identificación o sospecha, va a depender mucho de la edad, como en el caso de mujeres menores de 40 años, donde podemos hacer una revisión por ultrasonido, o en el caso de pacientes de alguna característica en particular, como algún implante mamario o alguna situación donde requiramos de estudio por resonancia magnética. Es importante saber que toda persona con sospecha de patología maligna, por la exploración o por el estudio, debe de recibir un manejo de una evaluación complementaria
donde nos lleve el diagnóstico de la paciente. Y en este caso, pues la paciente requerirá de estudios que complementen esa sospecha y en el caso necesario, hacer la biopsia, que prácticamente la biopsia sería nuestro estudio que confirme el tumor con esa característica de malignidad o de benignidad. Y también tenemos que cumplir ciertos estándares de calidad para poder hacer por biopsia el diagnóstico de cáncer. O sea, el patólogo también tendrá un estándar de calidad, al igual que el que toma una mamografía o los estándares radiológicos para poder hacer un tamizaje adecuado. Entonces, ambos tendrán que estar bien realizados, bien evaluados, para que podamos decirle a una paciente que efectivamente tiene un cáncer de mama o que no lo tiene. El resultado de la mastografía lo tenemos internacionalmente referenciado con una clasificación que le llamamos de BIRADS. Radiológicamente a nivel internacional se caracteriza por esta clasificación y se divide de la siguiente manera. Categoría 0 es un resultado poco concluyente, en el cual va a requerir estudios complementarios, como son estudios de ecosonografía, por ejemplo, y tener también la evidencia, si es que existe, de estudios anteriores para poder hacer ese comparativo. Prácticamente aquí el resultado de la categoría 0 pues no nos brinda la posibilidad de tener un diagnóstico o un porcentaje para saber si tenemos a alguien con sospecha o no. Entonces no aplicaría esta situación. En la categoría 1, que es la categoría de negativo, es mantener el seguimiento de la paciente, la posibilidad o probabilidad de malignidad es del 0%, como les repito, tener un buen estudio y una muy buena interpretación del estudio, y de acuerdo a los factores de riesgo que tenga la paciente, el seguimiento sería dado a 1 año o a 2 años. En la categoría 2, que es el de benignidad, lo interpretamos también como una probabilidad de 0% a malignidad, y en este caso las pacientes también tendrán que mantenerse en vigilancia de 1 a 2 años de acuerdo a las características de sus factores de riesgo, de su obesidad, de sus condiciones que tienen en base a la mama, para poder estar haciendo el tamizaje a 1 año o a 2 años. En la categoría 3, que habla de probabilidad de benignidad, tenemos que este resultado nos da menos del 2% de la probabilidad de tener un cáncer. Sin embargo, requiere de un control a 6 meses con estudio complementario con mamografía o con ultrasonido a los 6 meses nuevamente. En la categoría 4, que lo llamamos ya sospechoso malignidad, la subclasificamos en letras, considerando que es un 4A, un 4B, un 4C. Y el 4A es una situación que nos brinda una baja posibilidad de tener una malignidad, que va del 2% hasta el 10%. La categoría B, que es el moderado, va desde un 10% a un 50%. Y la categoría 4C, que va del 50% al 95%. Estas pacientes requerirán forzosamente de una biopsia para poder ser descartado o confirmada una situación de patología mamaria. En el caso de la categoría 5, que habla de muy sospechosa malignidad, tiene una posibilidad de tener algo de malignidad por arriba del 95%, o sea que 5 de cada 100 mastografías con este resultado van a estar sin lesión o sin alteración a un cáncer, y el 95% con esa posibilidad. Obviamente también requiere biopsia para poder hacer la confirmación diagnóstica. Y por último, la categoría 6, que habla ya de un cáncer conocido o comprobado, que nada más se hace el seguimiento mamográfico para un adecuado tratamiento, donde están estableciendo si el manejo que están dando lleva a un manejo o una evolución adecuada, y a veces requieren tomar una mamografía de control, ¿sí? O en la mama, mama contralateral. Les comentaba que la mamografía BIRAD-0 va a requerir un estudio complementario. Este flujograma que les hice es para que les recuerde lo que te tiene que hacer, y se tiene que mandar a la paciente estudio de complemento de ultrasonido o resonancia para que nos den un resultado. En la mamografía BIRAD-3 es realizar un seguimiento 6 meses. Puede ser nuevamente mamográfico de la mama que salió con alteración, nada más. Si la que les dio el BIRAD-3 fue la mama derecha, de ahí tomamos la mamografía, o un ultrasonido, ¿sí? En el caso de la mamografía BIRAD-4A,
4 a 5, requiere forzosamente de referir a la paciente a un lugar de especialidad, que en este caso en Jalisco es al Instituto de Cancerología, donde va a requerir de una biopsia. Esta biopsia puede ser con TrueCut, puede ser con arpón, y se va a requerir muchas veces al colocar el arpón de continuar con rayos X o inclusive con ultrasonido para hacer la biopsia con TrueCut. La biopsia BAF cada vez ha dejado de ser una buena opción, en el sentido de que tiene a veces la posibilidad de no tomar una buena muestra y que no nos den un diagnóstico con eso. Y la mamografía BIRATS 1 o 2, pues estas nada más requieren un control de 1 a 2 años, hablando pues que las pacientes, de acuerdo a sus factores de riesgo, requieren un seguimiento anual o un seguimiento cada 2 años. Tenemos un flujograma que lo tenemos en la norma. Habla pues de una mastografía que reporta un nódulo. Va a requerir siempre de un estudio complementario para poder saber si ese nódulo es quístico o es sólido. Dependiendo del resultado, las acciones que vamos a tener que hacer, no nosotros, porque la paciente que ya sale con un nódulo, pues va a salir por lo menos en un BIRATS 4. Entonces es una paciente que va a ser estudiada en el instituto y pues le van a hacer una punción a aspirar el líquido que traemos en ese quiste. Se manda a estudio citológico y ya nos dicen si tiene malignidad o benignidad esa líquido, esa secreción que obtuvieron de ahí. En el caso de un tumor sólido, pues hay que hacer una biopsia. Si nos reportan benigno, se va a tratamiento, considerando que puede ser un adenoma, o un tumor de otro tipo que no esté relacionado con malignidad y pues que requiera que hagan exéresis o cualquier otro tipo de manejo con la paciente o simplemente vigilancia. Y en el caso de que nos reporten maligno, pues hay que clasificar en qué estadio se encuentra la paciente en el momento y poderle brindar el tratamiento más oportuno y más adecuado a la paciente. En cáncer de cervix, la citología sigue siendo el método de elección. No decimos que es el mejor, pero es el de elección hablando de costo-beneficio. Fue introducido en el estado de Jalisco en 1974, en donde ya la paciente en la actualidad lo compra sola, no tenemos que hacer tanta promoción, la gente acude. Sin embargo, todavía queda una porción de población que no está acercándose a los servicios de salud y que pues requiere que estemos nosotros ahí con esa promoción y esa identificación de los factores de riesgo que tienen las pacientes. Hay otros estudios que nos apoyan en base al cáncer de cervix, como puede ser la pura colposcopía o la toma de PCR. Sin embargo, el combinarlos ayuda o favorece a que esta sensibilidad aumente y esta especificidad también aumente. Entonces, pues combinar colposcopía, citología, combinar PCR, colposcopía, combinar citología, PCR, pues hace que tengamos mayor seguridad en que la paciente se encontrará sana. La citología cervical se realizará cada 3 años en las mujeres que han tenido 2 citologías previas anuales consecutivas como negativas y que no hayan tenido el virus del papiloma o que no hayan tenido un reporte de displasia o de cáncer. Las mujeres con problemas anteriores serán objeto a un seguimiento clínico en la clínica de colposcopía y serán dadas de alta y reiniciarán su manejo anual. Las mujeres con resultados positivos a procesos inflamatorios inespecíficos, que en este apartado cae la mayoría como negativo con proceso inflamatorio, casi es raro que nos reporten un negativo, pues tendrán que continuar con sus seguimientos anuales. Es muy importante hacer esta diferenciación. Una paciente que tiene proceso inflamatorio persistente, inespecífico, pues va a tener su riesgo aumentado para también desarrollar un cáncer en algún momento de la vida. Entonces, en esas pacientes se seguirá tomando su tamizaje anual. En la que sale completamente negativa, que sería de acuerdo a la clasificación, por ejemplo, de Papa Nicolau, que sería el 1, pues ahí sí tenemos 2 unos consecutivos, pues se lo podemos hacer cada 3 años. Pero si tenemos un clase 2, pues está hablando ya de un negativo, pero con proceso inflamatorio, pues tendríamos que continuar haciendo análisis. Hablando de los que conocen la clasificación de Papa Nicolau,
Tenemos muchas clasificaciones, la de Richard, tenemos la de Bethesda, que la que más se utiliza en la actualidad, pues que sigue siendo la clasificación de Bethesda. Este es un resultado que tenemos en la Secretaría de Salud y que está manejado en la norma oficial mexicana, el cual te reportan en el inciso A el cáncer o negativo a cáncer, perdón, el B, que es el negativo con proceso inflamatorio, que es el que les comentaba, el C con displasia 1, así sucesivamente, y bueno, en alguno de estos está incluido el tener la clasificación de Bethesda con displasia moderada, displasia grave o inclusive el cáncer in situ. Cáncer invasor, adenocarcinoma o algún tumor maligno inespecífico, pues podría estar clasificado en el inciso A y que también tendrá hallazgos adicionales, como por ejemplo la sospecha o la imagen que nos pueda dar sugerencia de que tenemos infección por VPH, con los coilocitos, por ejemplo, o la imagen por herpes virus, o tricomonas, bacterias, Gardnerella, X, situación que podamos ver ahí, igual que con los hongos. Otras alteraciones inespecíficas, y pues es importante que sepamos que son hallazgos adicionales, aunque no está diseñado para hacer identificación de infecciones de transmisión sexual. Al tener un flujograma dirigido en base a la citología, pues decimos que una citología positiva, hablemos de lesión de bajo, de alto grado, tendremos que mandarla a clínica de colposcopía. Cuando la colposcopía también confirma que hay una lesión, entonces hay que tomar una biopsia dirigida hacia ese lugar y si la biopsia es positiva, pues hay que dar tratamiento a esa paciente de acuerdo al protocolo que maneja clínica de colposcopía. Si es una lesión de alto o de bajo grado, que él se la pueda quedar para dar un tratamiento, ya sea conservador, con vigilancia solamente, o conservador quirúrgico, como puede ser el cono, puede ser la crio, o láser, o inclusive en el caso de la situación particular de cada paciente, con una paciente que requiera también de histerectomía en base a otras situaciones que pueda estar teniendo la paciente. O en el caso de un reporte de un cáncer, entonces referenciarla a un centro oncológico para poder allá llevar a cabo su tratamiento completo. En el caso de la PCR, cuando nos reportan PCR positiva, pero con citología base líquida negativa, el control lo debemos de hacer en 1 año porque tuvimos un resultado positivo para virus de alto riesgo, ¿sí? En el caso de que la PCR vuelva a salir positiva, pero vuelva a salir negativa la citología base líquida, aún así debemos de mandarla ya a clínica de colposcopía por tener 2 años consecutivos la toma de PCR positiva a virus del papiloma de alto riesgo, ¿sí? Y se mandaría a clínica de colposcopía. En el caso de que la PCR salga positiva y la citología base líquida también positiva, entonces la mandaremos a clínica de colposcopía y en clínica de colposcopía harán lo pertinente en base a lo que estén viendo colposcópicamente, si es satisfactoria o no la colposcopía, ¿sí? Aquí se lo voy a seguir explicando. Considerando que la citología fue positiva a una lesión de bajo grado, aquí tenemos el flujograma, vemos que la colposcopía no fue satisfactoria, entonces hacemos un cepillado endocervical y si es negativo, pues se revalora a la paciente y vuelve otra vez a su vigilancia. Si nos reportan una lesión de bajo grado, en el manejo damos manejo conservador, o nos vamos a hacerle algún resultado de biopsia para poder confirmar la lesión y dar manejo. En el caso de la lesión de alto grado, hacemos también el cono diagnóstico con la intención de tener curada a la paciente y aparte tener confirmación del diagnóstico y seguridad de que no se trate de un cáncer invasor o microinvasor y poder referir en caso de salir un cáncer invasor a un centro oncológico. En el caso de una colposcopía satisfactoria que no tiene evidencia de lesión, se revaloran 3 meses, vuelve a salir negativa, se revalora nuevamente en 6 meses y se sigue vigilando durante 6 meses por 2 años. Si persisten las mismas condiciones, entonces se manda otra vez a su unidad de salud para que le sigan haciendo sus revisiones en el centro de salud.
En el caso de que sí haya una lesión visible colposcópicamente, entonces se toma una biopsia dirigida. Si nos reportan un cáncer invasor o microinvasor, pues se refiere a un centro oncológico. Si nos reportan lesiones de alto o bajo grado, se ofrece tratamiento conservador de crío, cono o cualquier tratamiento que hagamos en las lesiones de alto grado. En las lesiones de bajo grado, tratamos de ser lo más conservadores posibles con vigilancia durante 2 años cada 6 meses. Y hablando de una lesión de bajo grado, y tendremos que tener esa vigilancia en clínica de colposcopía cada 6 meses. En el caso de lesiones de alto grado, si la colposcopía fue no satisfactoria, entonces hacemos un cepillado endocervical y volvemos a lo mismo. Si es una lesión de bajo grado, damos tratamientos conservadores, hablando de excisionales, quirúrgicos, o en lesión de alto grado, hacemos el cono como cono diagnóstico, y en el caso de resultar un cáncer, pues hay que mandarla o referirla al centro oncológico. En el caso de colposcopía satisfactoria sin evidencia de lesión, de todas maneras tenemos que vigilar a la paciente en 3 meses con una nueva citología. Si sale negativa, no se da de alta, seguimos continuando con la paciente porque el reporte original fue de una lesión de alto grado y la vigilamos cada 6 meses durante 2 años. Y en el caso de tener una lesión visible, pues hacemos biopsia dirigida. Si nos reportan un cáncer invasor, se va al Instituto de Cancerología. Si nos reportan una citología negativa, la seguimos vigilando y le hacemos nueva colposcopía o cepillado endocervical, y dependiendo de si sale una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado, damos manejo para esas lesiones, y si sale negativa, la volvemos a referir al centro de salud para continuar vigilancia anual con esta paciente. En el caso de cáncer cervicuterino, entonces ahí la colposcopía, que es satisfactoria, le realizamos una biopsia dirigida, considerando pues que pueda reportarnos una lesión de bajo, de alto grado o inclusive de un cáncer. Si es de un cáncer, la mandamos al Instituto de Cancerología. Si es una lesión de alto grado, la mandamos a tratamiento conservador con cono, con láser, con crío, dependiendo de lo que adecuen para esa paciente. Y en el caso de ser una colposcopía no satisfactoria, se hace un cepillado endocervical o un legrado endocervical para poder tener un diagnóstico dirigido en base a el reporte de una lesión de bajo grado, de alto grado, de un cáncer invasor, y pues esta paciente se le tendrá que realizar un cono para poder hacer ahí un diagnóstico con la paciente, pues. En caso de ser positivo, se manda al Instituto de Cancerología. Hablando pues de una colposcopía no satisfactoria, sí es siempre necesario hacer el cono para poder, lo llamamos cono diagnóstico, para poder concluir si tenemos una lesión o no. Cuando el cepillado o cuando el legrado no fue confirmatorio o no fue definitivo, con un reporte de citología con cáncer invasor. Por eso es importante que si el Papa Nicolau nos dice que es cáncer, hay que buscarlo hasta encontrarlo. Y se hace primero el cepillado o legrado endocervical. Si no resultó nada, se revalora a la paciente y en caso necesario se tendrá que hacer un cono para hacer diagnóstico. En el caso de la paciente embarazada, es bien importante que trabajemos con este tipo de pacientes. En México se ha creado mucho, ¿cómo le podríamos decir? Tabú en base a hacernos estudios en el embarazo. Estados Unidos es uno de los primeros estudios que te hacen cuando llegas al control prenatal. En México es el menos usado. Pues es importante que tengamos que hacerles un estudio siempre en el Papa Nicolau durante el embarazo, si la paciente no conocía un resultado previo. Entonces, si yo tengo un Papa Nicolau de hace 6 meses cuando me embarazo, pues no es necesario volver a repetir un Papa Nicolau. Pero si tengo 4 años sin hacérmelo, pues es importante que a toda esa embarazada le hagamos un Papa Nicolau. Si este Papa Nicolau sale positivo a lesión de bajo grado o a lesión de alto grado, hay que mandarla de todas maneras a clínica de colposcopía a pesar de que está embarazada. Ellos tendrán que hacer la definición de que si la paciente tiene
o no existe ninguna lesión, revalorarla en 12 semanas después de su nacimiento, ¿sí? Y si la paciente nos reporta la colposcopía que sí tiene lesión, hay que hacerle una citología y colposcopía cada 12 semanas y revalorarla después del nacimiento. La vamos a vigilar solamente, no se le va a brindar tratamiento a esta paciente durante el embarazo. Pero si la paciente resulta con un cáncer invasor o macroinvasor, macroscópicamente, pues entonces se enviará a un centro oncológico para que entre la paciente a un estudio y evaluación de comité de ética y evaluar el manejo que le podamos dar a esta paciente. En algunos estados tenemos la legalidad del aborto, donde la paciente podrá tener la interrupción del embarazo, pero también va a depender mucho en qué semanas del embarazo diagnosticamos a la paciente. Entonces, si la paciente la diagnosticamos al inicio del embarazo, pues es una paciente que tiene toda la posibilidad de interrumpir su embarazo para poder iniciar su tratamiento que tiene de cáncer. Si la paciente ya está en el segundo trimestre, hay que evaluar el estadio del tumor que estamos haciendo y probablemente podamos esperar al nacimiento o a interrumpir el embarazo en la viabilidad que tenga el producto con maduradores pulmonares y a lo mejor interrumpir el embarazo antes del término. En el caso de una paciente que ya la estamos diagnosticando en la semana 36, 37, pues la verdad es que ya no tendría caso más que esperar a que el embarazo se resuelva para poder dar tratamiento. Por eso la importancia de que las pacientes tengan una evaluación citológica o una preparación pregestacional donde tengan su Papá Nicolau como parte de esa vigilancia que tenemos de la preparación pregestacional y que la paciente sepa que en ese momento no se encuentra con ninguna lesión y se puede embarazar sin ningún problema. O si tiene alguna lesión, primero atender la lesión y luego buscar el embarazo. Eso será lo ideal. Pero en la paciente que ya tenemos embarazada, que conocemos que tiene un Papá Nicolau de hace 3, 4 meses antes de embarazarse, pues no tiene necesidad de que se le vuelva a repetir durante el embarazo un Papá Nicolau. Sin embargo, la que tiene mucho tiempo sin haberse revisado, sí vale la pena hacer su Papá Nicolau y poder empezar el protocolo de atención de acuerdo al resultado que salga la citología. No olviden que la clínica es muy importante en base a un resultado que tengamos, tanto de Papá Nicolau, como de PCR, como de mamografía, como de ecosonograma. Es muy importante que yo puedo tener una paciente con una tumoración en mama, de las características que ustedes quieran, fija, móvil, indurada, irregular, X, y que tengan un resultado negativo por mamografía o por ultrasonido. Corroboren siempre lo que la clínica les está diciendo. Y lo mismo en cervix. Si yo veo un cervix exofítico, sangrante, friable, que tiene todas las características de una tumoración, pues aunque me diga el Papá Nicolau que es negativo, pues no puedo confiar en eso y tengo que mandar a la clínica de colposcopía porque clínicamente estoy viendo una lesión. Y lo mismo para clínica de colposcopía, no todas las lesiones de cervix son por cáncer, entonces podemos mandar a la clínica de colposcopía una paciente con un mioma, una paciente con un pólipo, un mioma parido, cualquier característica que podamos encontrar en el cervix, una versión glandular, que no necesariamente es algo malo, pero que le pueden dar manejo en clínica de colposcopía. Los invito a que sigan los flujogramas de tensión y a que se interesen por dar una buena atención en la atención de las pacientes con el riesgo de tener un cáncer de mama o un cáncer de cervix. Les agradezco su atención, muy amables.